Buenos días, Albeiro. Buenos días, Sergio. Buenos días, Mafe. Ahora sí, qué pena la demora. Buenos días. Ay, con este salón ha sido un problema para mí, pero bueno, aprenderé. Bien, hoy vamos a tener la clase de ética. Si se han dado cuenta, pues la clase de ética también tiene muchísimo que ver con la filosofía. Ustedes dirán, uy, profe, pero eso es una guía de filosofía. Lo que pasa es que la ética tiene sus raíces en la filosofía, ¿cierto? Sabemos que la axiología es una rama de la filosofía que se encarga del tratamiento del comportamiento humano no, de los valores y la moral. ¿Listo? Mientras se van uniendo, voy a ir tomando nota de quiénes están y bueno, les voy a compartir el video. Ay, ¿dónde está? Ya lo tenía listo. Ya lo tengo listo. ¿Me confirman si ya está compartiendo el video? Sí, ya está. Entonces comenzamos a ver el video sobre el tema. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno, de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía la gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabéis que crearon las Olimpiadas? Sí, sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos, por ahí, la mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como
Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós amigos. Suscribiros a Happy Learning TV. Lo vamos a volver a ver para que tomen nota de lo Hola más amigos, importante. bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, el mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis. Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban las notas para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez sabéis la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas. Creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las olimpiadas. El presente y... Adiós, amigo. Bien, vamos con la última frase, la muy presente, porque esto le sirve no solo para ética y filosofía. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV. Las olimpiadas. Como siempre. Adiós, amigos. No olvidéis suscribiros. Bueno, los escucho.
¿qué sabían del tema que se desarrolla en estos 4 minutos de video? Sobre el De tema que que ellos se eran filósofos. video, ustedes ya, ¿qué sabían? Espérenme, paro el video porque volvió y se activó. ¿Sí? ¿Los escucho? Ellos eran filósofos. ¿No más? A ver, yo asumo que están en clase los que participan, los que no participen están de ¿qué saben? Reactivar esto. Estoy compartiendo la guía, ¿cierto? ¿Fueron todos de clase? Sí, los escucho. Bueno. Camilo, ¿usted sabía que? Eran filósofos. ¿Quiénes? Andrea, de lo que se desarrolló en el video, su merced, ¿qué conocía ya? ¿Qué sabía ya? María Fernanda. Los griegos eran unos grandes filósofos. Sergio. Que Sócrates, Platón y Aristóteles eran los filósofos más importantes. De Grecia, ¿cierto? Nicole. Nicole. Luisa. Los griegos se preguntaban lo que tenían alrededor. Carol Durán. Muchos dioses. Karen Lisset. Juan Diego. Eric Mauricio. Dana. Camilo. Camilo ya. Andrea. Albeiro. Que se habían inventado los Juegos Olímpicos. Bueno, muy bien. Ojo que cuando ustedes vean un video es para recoger toda la información que sea posible recoger de él, porque el video en muy pocos minutos, en muy poco tiempo, les entrega muchísima información. Entonces, esto que el video les dice, ustedes ya lo tienen que saber porque en historia el profesor desarrolló la temática con ustedes y porque en la primera parte del mundo de Sofía también se trabaja. Nos cuenta el video que la antigua Grecia
es una de las épocas más, la época griega es una de las épocas más importantes de la antigüedad y que va desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 1046 antes de Cristo, o sea que duró como 1054 años aproximadamente, o sea, muchísimos años, o sea, básicamente 10 siglos, la época, la antigua Grecia. Y que la antigua Grecia, pues es un espacio de territorio ubicado en el sudeste de Europa. Ustedes se ubican, no sé si el profe de sociales ya les ha hecho el ejercicio de la estrella de los vientos, que es donde colocamos una estrella en cuatro puntas largas, donde una punta indica hacia el norte, otra hacia el sur, otra hacia el oriente y otra hacia el occidente. Y entre una y otra hay unas punticas más corticas que son las que indican, si me están siguiendo, porfa, necesito que me vayan entendiendo al menos eso, porque el espacio que tenemos de tiempo es muy corto. Entre las puntas grandes de la estrella hay unas puntas cortas, o sea, entre el norte y el oriente hay una punta cortica que indica el nororiente. ¿Sí me entienden? Camilo, quiero que me conteste. Albeiro, ¿me entiende el concepto que estoy tratando de enseñar así con palabras? Sí, profe. Ok. Entre el oriente y el sur hay otra punta corta que indica el suroriente o el sureste, ¿sí? Ahora, entre el norte y el occidente hay otra punta cortica que indica el noroeste y entre el occidente y el sur la que indica el suroeste, para que nos ubiquemos y entendamos qué significa el sudeste de Europa. Entonces ustedes cogen su mano derecha y la bajan y allá queda el sudeste de Europa, o sea que Europa dividamos a la Europa en oriente, occidente, norte y sur, y miremos de qué partecita de Europa estamos hablando que estuvo ubicada la antigua Grecia. Y sabemos que entonces ella está ubicada entre el Mediterráneo y el Mar Egeo. Si ustedes tienen a la mano un mapa mundi, sabrán que allí está hoy día Italia, que está la Grecia, lo que quedó de Grecia, el país de Grecia, y los países que están a su alrededor, el sur de Francia, el oriente de España y otros países. Dice que la antigua Grecia estaba formada por muchas ciudades que en su época se llamaban, ¿cómo, Albeiro? ¿Cómo se llamaban? Polis. Polis, muy bien, estamos. Y que las más importantes, ¿cuáles eran? Nicole. Nicole. ¿Se fue de la clase? Mauro, ¿cuáles eran las polis más importantes? Carol Durán. Esparta. Muy bien. Eran Esparta y Atenas, ¿cierto? Las dos ciudades o las dos polis más importantes de la antigua Grecia eran Esparta y Atenas, que tenían dos características muy importantes. Una, que se gobernaban a sí mismas y otra que eran independientes las de otras ciudades. Eran totalmente independientes y que se gobernaban a sí mismas. También sucedía algo entre las polis. Una, se atacaban entre sí. O sea, no eran muy amigas, solo se buscaban y se aliaban, se unían para atacar a otros, hacían alianzas, pero para atacar a otros. Recordemos que es una época en que los pueblos se la pasaban en guerra. ¿Listo? ¿Quiénes eran bueno, las personas en esa época se dividían en dos clases, unos que eran libres y otros que no eran libres. Quisiera que Sergio me dijera
quiénes eran los libres y Sarey me dijeran quiénes no eran libres. Por favor, activan su micrófono Sergio y Sarey. Sabe que yo me pongo a observar la clase, por ejemplo, de Dominic a las 7 de la mañana y todos los niños están conectados, todos activan su cámara y todos hablan. No sé por qué ustedes no lo hacen. Me da la impresión de que activan que están en clase, pero se van a hacer otras cosas. Entonces, qué pena, registro la asistencia a clase de quienes participen, con todo respeto. Los escucho. Libres eran los que nacían ahí y los que no eran libres eran los extranjeros. Muy bien. Vamos con quiénes eran libres. Eran libres los ciudadanos griegos, ¿cierto? Los que nacían ahí. Muy bien. Ellos eran los que recibían el estatus de ciudadanos y ellos eran libres. Y no eran libres, ojo, las mujeres, los esclavos y los extranjeros. ¿Quiénes son esclavos? Pues los que nacen de los esclavos siguen siendo esclavos. Obviamente, habían condiciones también para dejar de ser esclavos, pero eso no lo vamos a tratar aquí. Los ciudadanos griegos eran los que tomaban las decisiones, ellos decidían. ¿Y cómo lo hacían? En los debates sobre las leyes que se hacían en un lugar específico. Mauro, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Y qué es? Bueno, veo que no hay nadie más en clase. María Fernanda, ¿cómo se llama ese lugar donde ellos se reunían para debatir? No, Listo. Juan Diego, ¿cómo se llama ese lugar? señor, ¿Cómo se llama el lugar donde Señora. ¿Cómo se llama el lugar donde se reunían los griegos para tomar decisiones? perdón, El ágora. ¿Y qué es el ágora? Imagínate, 48, hay 18 estudiantes conectados. Hay 30 que no están. El ágora es una plaza en el centro de la ciudad, ¿cierto? Cuando ustedes les pregunten qué es el ágora de la época antigua, pues es una plaza en el centro de la ciudad donde los ciudadanos se reunían para debatir y tomar decisiones en cuanto a sus leyes. En esa época, en la antigua Grecia, existía ya el voto, las decisiones las tomaban mediante el voto, ¿cierto? Los antiguos griegos así, entonces fueron los autores de la democracia, que es un sistema de gobierno que en el caso de Colombia es nuestro sistema de gobierno. Pensaban y se preguntaban por todo lo que les rodeaba, ¿cierto? Ellos también se inventaron la filosofía como el arte de pensar. De hecho, Sócrates, Platón y Aristóteles eran griegos y fueron prácticamente los filósofos más importantes de la época. Porque se considera entonces la primera civilización intelectual. ¿Por qué? Por su inteligencia y porque consideraban que la inteligencia y el conocimiento eran muy importantes, ¿cierto? Y por su gran cultura dominaron por siglos, dominaron la civilización. A ellos les encantaba el teatro y la competición deportiva, por eso crearon las Olimpiadas. Entonces, a ellos se les debe el origen de los... Qué raro. Tenga bondad de apagar su micrófono, Luis.
Luisa Fernanda, apague el micrófono. Bueno. Entonces, a ellos se les debe también la creación de los Juegos Olímpicos. También en cuanto a los dioses, se dice que los griegos eran politeístas porque creían en muchos dioses y eso originó la mitología griega, donde el dios más poderoso era Zeus, que era el señor de los rayos. Y también estaban muchos otros dioses. También habían héroes como Hércules y como Aquiles y seres extraños como el Minotauro, que nosotros ya hicimos un ejercicio con el Minotauro, y seres extraños como sirenas. O sea, ellos se creaban todo ese tipo de personajes porque estaban en la época de la mitología. Hoy día, ¿qué conservamos de la Grecia antigua? Conceptos de democracia, de política, la filosofía, el teatro y las olimpiadas. Todo esto le ha servido a la civilización contemporánea, pasó por la civilización moderna, estamos en la posmoderna y aún se conservan esos conceptos. Como conclusión, ¿por qué es importante conocer la historia? Porque para conocer el presente se tiene que conocer el pasado para mejorar el futuro. Muy bien, Eric, se acaba de ganar punto positivo. Es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Bien, vamos con la guía. La guía parte de unos símbolos de la época antigua, de la filocultura occidental. Observamos el hombre que piensa, una imagen del hombre pensante, una imagen de las matemáticas y la geometría y una imagen del cosmos, ¿cómo se llama? Ay, del sistema solar donde están ubicados los planetas. Y observen a la Tierra allá en el centro. ¿Sí la observan? ¿Sí la pueden observar? No mucho, profe. Estoy compartiendo la guía. Y ustedes me imagino que ya tienen la guía en sus manos para poder trabajar hoy la clase. En esta imagen observamos a la Tierra en el centro. ¿Por qué? Porque en la época antigua se creía que la Que la Tierra era el centro del universo. Muy bien. Y hoy día, ¿qué pasa con ese concepto? ¿Seguimos teniendo el mismo concepto? Bueno, hoy día no tenemos ese mismo concepto porque Copérnico descubrió que la Tierra no era el centro del universo, que el centro del sistema solar es el Sol. Hoy día ya sabemos que no solo existe un sistema solar, sino que el universo es una multiplicidad de sistemas solares. Bien, les recomiendo, por favor, que desarrollen punto por punto cada uno de los que se observa en la guía, que se lean muy bien los textos. La cosmología es una rama de la filosofía. Aquí es una rama de la astronomía que están dentro de la filosofía que se encarga de las leyes generales sobre el origen del mundo. Después hay un texto sobre el origen del cosmos. Después tenemos un cuadro que lo deben leer muy bien sobre solo hay unas poquitas características de la civilización minoica, micénica, oscura, arcaica, clásica y helénica, que ya lo trabajamos en la clase pasada, pero lo tienen que volver a leer para que reafirmen el conocimiento. Después viene qué significa presocrático, que ustedes ya lo saben, presocrático es antes de Sócrates,
porque los presocráticos se preguntaban por el origen del universo, qué tipo de explicación cosmológica había antes de ellos. Acuérdense que antes de ellos, pues está la mitología, el cuadro cronológico de las diferentes épocas de la antigua Grecia. Después ubican en el mapa lo que aquí les proponen. Si tienen computador, pueden ampliar la imagen para que puedan entender las palabras. Consultan el filósofo y el lugar donde nació, revisan los filósofos de la Grecia arcaica, dibujan el mapa en el cuaderno o si quieren lo pueden imprimir, ubican en el mapa el nombre de los filósofos y la fecha del nacimiento siguiendo en el ejemplo, luego hacen la sopa de letras, en la sopa de letras ubican a los filósofos, que esto no es nuevo para ustedes, saben que ellos son de la época antigua, consultan la biografía de los presocráticos y cuál es el tema de estudio acerca de la naturaleza. Recordarán ustedes que, por ejemplo, para Tales de Mileto, ¿cuál es el origen, cuál es el tema de estudio acerca de la naturaleza para Tales de Mileto? ¿Qué dijo Tales de Mileto? ¿O Heráclito? A la 1, a las 2, se les olvidó por no haber hecho lectura crítica del texto. ¿Se acuerdan cuál de ellos tenía como tema el agua? ¿Cuál de ellos el fuego? Miren la pregunta, dice, la biografía de los filósofos e identifico cuál era el tema de sus estudios acerca de la naturaleza. A uno estudió el agua, otro estudió el fuego, otro estudió el aire, o sea, se dedicaban a estudiar el origen de todo lo que existe. Bien, espero que en la próxima clase realmente sean participativos y por lo menos pregunten sobre las dudas que tengan. Entonces, que tengan un feliz día y los espero en la próxima clase.